Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es sumamente misericordioso y de eso cantamos en este momento, dándole gloria y honra a Dios por lo que solo Él puede hacer. Así que bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gusto poder alabar juntamente como hermanos en comunión. Y quiero pedirte si vas a Romanos y vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 9. He estado orando mucho por esta predicación, confiando que el Señor va a hablar a tu vida y a tu corazón. Como observamos la semana anterior, Romanos 9 se ha caracterizado por enseñar doctrina, o enseña doctrina y principalmente la elección soberana de Dios. Y como les comentaba, no es que sean difíciles de entender, pero son más difíciles de aceptar. Y son difíciles de aceptar no debido a que Dios no quiere enseñarnos sus verdades, sino que confronta muchas veces nuestra actitud arrogante ante un Dios santo. Solemos tener una distorsión del carácter de Dios y decimos que Dios es soberano y puede tomar las decisiones que Él quiera, pero generalmente nuestro entendimiento teológico, nosotros al final del día parecemos que tenemos la autoridad, porque si no le damos permiso a Dios para obrar, Él no lo haría, lo cual es una distorsión de lo que realmente significa un Dios soberano. Y necesitamos conocer a este Dios poderoso a través de la Escritura, y necesitamos humillarnos ante el gran poder de Dios, ante la majestad de Dios. Y quiero mencionar esto, no pretendo quizás abarcar todo lo que se necesita entender, pero animarte a que puedas explorar por tu propia cuenta la profundidad que este texto enseña. Y recuerda que el apóstol Pablo no tiene ningún interés de entablar una discusión teológica que quizás nosotros quisiéramos emprender, porque no logramos entender el carácter electivo de Dios. Pero lo que Él quiere es que nosotros podamos conocerle por lo que Él es. Amén. Quiero invitarte a orar conmigo entonces, hermanos, y pedirte que puedas orar de corazón para entender estas verdades a la luz de su palabra. Señor, te agradecemos el privilegio, el honor que tenemos esta mañana, Señor, de poder exaltar, glorificar tu nombre, Señor. Dios, si no fuera, Señor, por la misericordia, la gracia tuya, Señor, de quitar el velo de nuestros ojos para tener entendimiento, Señor, para escuchar tu voz, Señor, para ver las verdades tan grandes en tu palabra, Señor, seguiríamos ignorantes, perdidos, Señor, quizás sin más orgullo, Señor, jactándonos, Señor, de nuestra manera de vivir, Señor, o siendo, Señor, completamente irreverentes a ti, Señor. Ayúdenos, Dios, a entender la verdad de tu palabra, a humillarnos ante ti y a adorarte. Doctrinas como esta, Señor, deberían llevarnos a nuestras rodillas, Señor. Doctrinas como esta de que tú, Señor, eres soberano sobre todas las cosas, debería llevarnos a tener temor reverente. Tú has sido bueno, misericordioso y fiel. Y a ti venimos ante ti, Señor, para que seas tú dirigiendo este tiempo. A pesar, Señor, de mis carencias, tú sigues siendo fiel. A pesar, Dios, de nuestro poco entendimiento, Señor, de estas grandes verdades, Señor, y que nos da temor profundizar, Señor, porque desconocemos la profundidad de ellas, Señor. Venimos ante ti, Señor, con temor reverente, para que seas tú instruyéndonos y guiándonos, Señor. Y oro, Señor, por aquellos que aún corren, Señor, como ovejas sin pastor, para que puedan escuchar tu dulce voz llamándoles al arrepentimiento y puedan arrepentirse de sus pecados para la gloria de tu bello nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Quiero invitarte entonces, hermanos, a ir a Romanos 9, versículos 6 al versículo 13. Y la palabra de Dios la leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Amén. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Lee con mucha atención, lee con mucho cuidado. ¿Ok? Nuevamente dice:
Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni todos los hijos, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesas es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Amén. Exactamente como acabas de leerlo, exactamente como tiene que ser entendido. Pero miraremos cuál es el propósito central de... Recuerda que esta es palabra inspirada de Dios, ¿okay? Este no es el invento del apóstol Pablo. Él no está creando una doctrina nueva. De hecho, él está refugiándose en el Antiguo Testamento para enseñarnos la verdad del Evangelio, ¿okay? Creo que el mal entendimiento de que hay dos testamentos nos ha llevado a tener una dicotomía en el Evangelio, de que hay un Evangelio en el Antiguo Testamento, hay un nuevo Evangelio en el Nuevo Testamento. O quizás esa herejía de antaño de que el Dios del Antiguo Testamento es sumamente severo y que el Dios en el Nuevo Testamento es sumamente amable, dócil y amoroso. ¿Es el mismo Dios? Es el mismo Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y sigue siendo el mismo mensaje. Dios no ha fallado, no ha cambiado sus propósitos. Como hemos visto, el tema central del apóstol Pablo no es la elección soberana de Dios. Lo usa como argumento, pero no es su tema central. Lo que él quiere enfatizar en estos textos, y quiero recordarte encarecidamente, es que el apóstol Pablo está empecinado en que nosotros podamos entender de que Dios es sumamente fiel, Él es confiable, Él no cambia, su palabra no cambia. El apóstol Pablo en los primeros versos ha expresado su corazón y nos ha dicho que hay un profundo dolor en su alma, en su ser, por todos aquellos que se pierden. Él de hecho usa una hipérbole. Se pone a sí mismo: si estuviera en mi capacidad, ponerme en el lugar de Israel, lo haría, porque son anatema, están separados de Dios. El apóstol Pablo dice son anatema en este sentido, porque él está diciendo: yo debería ser anatema para que ellos pudieran encontrar la salvación. El apóstol Pablo está haciendo una declaración que quizás pudo ser muy chocante en la cultura. En el contexto, le está diciendo al pueblo que ha recibido la ley, como leímos la semana pasada en Romanos 9, del 4 al 5, recibieron las promesas, recibieron la ley, recibieron los pactos, vieron la gloria. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que quisiera ser el anatema él mismo para que su pueblo pudiese ser salvo. Esto genera un gran conflicto aquí, porque podríamos preguntarnos: ¿entonces Dios no ha sido fiel con su pueblo? ¿Cómo es posible que un pueblo elegido por Dios, adoptado por Dios, un pueblo que vio la gloria de Dios, que recibió la ley, que recibió instrucciones para adorarle, que ha recibido promesas, y la más grande de ellas, Cristo, cómo es posible que el apóstol Pablo dice son anatema? O están en esa condición separados de Cristo y por ende separados de Dios. El apóstol Pablo quiere enfatizar la fidelidad de Dios, la confiabilidad que podemos tener en el Señor, y el punto central de esta prédica también es eso. Así que déjame decirte esto: Dios no cambia. Dios no ha cambiado de parecer. Dios sigue siendo el mismo, y su palabra dice el mismo ayer, hoy y por siempre.
Su palabra no cambia, sus preceptos no cambian, su plan no ha cambiado. Este no es el plan B de Dios porque los judíos rechazaron a su Mesías. Dios no cambia, Dios no cambió de parecer, Dios sigue siendo el mismo Dios. Él es completamente fiel. Y ese es el punto de Pablo en Romanos 9, recalcar, informar, argumentar de que Dios es fiel y usará el Antiguo Testamento para hacernos ver esto. Recuerda la incógnita, el peso que puede haber en audiencia. Él acaba de decir que quisiera ser el anatema para que su pueblo pudiera encontrar la salvación. Y eso entonces empieza a generar preguntas y dudas. ¿Dios no ha sido fiel entonces con Israel? Entonces, si no ha sido fiel con Israel, lo más probable es que no será fiel con nosotros. Si no ha podido mantener sus promesas para con su pueblo elegido, significa también que puede fallar con nosotros. Y el apóstol Pablo dice, mira tu Biblia, Romanos 9, versículo 6, para calmar los corazones ansiosos, para calmar los corazones dudantes. Quizás la pregunta ¿es Dios fiel? ¿Es completamente fiel? Y el apóstol Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Ellos están rechazando a Dios, pero no es un problema, no es el conflicto con Dios. Y Él quiere que nosotros entendamos que es el punto central. El apóstol Pablo quiere que como creyentes, como iglesia, no dudemos del carácter de Dios. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. En esencia, está celebrando la fidelidad de Dios. Cuando la palabra fiel es usada en relación a Dios, significa que Dios es digno de completa, absoluta y total confianza. Escucha muy bien eso, cuando la Escritura usa que Dios es fiel, y es lo que el apóstol Pablo está recalcando aquí, está diciendo que Dios es digno de absoluta, completa y total confianza, y que su pueblo, sus hijos, aquellos que han venido a Él en arrepentimiento por medio de los méritos de Cristo, pueden confiar y pueden depender en Él completamente, absolutamente y totalmente. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue teniendo el control. El apóstol Pablo quiere que tú no tengas dudas de que Dios es bueno y que Dios es fiel y que Dios es misericordioso y que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Es importante, iglesia, que entendamos que la fidelidad de Dios no implica que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros queremos y deseamos. La fidelidad de Dios no implica que Dios tiene que hacer todo lo que tú quieres y todo lo que tú deseas. La fidelidad de Dios sí implica que Él hará todo lo que Él ha prometido. La fidelidad de Dios no solo descansa en el carácter de Dios. Amén. No solamente se soporta en el carácter de Dios, porque Dios también es poderoso para llevar a cabo sus promesas, pero también es inmutable para no cambiar de parecer. No solo dependemos del carácter de Dios, santo, justo, bueno, perfecto y todos sus atributos. Dios es totalmente y completamente poderoso para llevar a cabo su plan y sus propósitos. Ese entendimiento de la fidelidad de Dios, del poder de Dios y la inmutabilidad de Dios debe darnos ánimo a nosotros como creyentes, porque Dios no fallará, Dios cumplirá sus promesas. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes? La palabra que es una traducción quizás más literal sería promesa. La promesa de Dios no ha fallado. La promesa de Dios no ha fallado. Nos está diciendo que Dios no falla, la palabra de Dios no falla, los propósitos de Dios no fallan, el plan de Dios no falla, los pactos de Dios no han fallado. Cada una de sus promesas será cumplida. Cada uno de sus pactos será cumplido. El apóstol Pablo va a argumentar ahora por qué él dice que Dios no ha fallado y que sus promesas no han fallado. Regresemos a Romanos 9. Romanos 9:6. La duda está presente. Si el pueblo de Dios está en condenación y apartados de Cristo, apartados de Dios, significará entonces que no podemos confiar en Dios. Y el apóstol Pablo arremete con su primer argumento diciendo, no, Dios no ha fallado, la palabra de Dios no se ha caído. Y ahora inicia su argumento de por qué él dice que Dios no ha fallado. Y lo primero que él menciona, después de él decir que la palabra de Dios no ha fallado, no se ha caído, sigue en pie, es decir, porque no todos
Mira lo que dice el verso 6. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Notas eso? Eso no es como algunos han dicho, la letra pequeña en el contrato de Dios. Al final Dios no pudo convencer a todos, y entonces tiene una letra pequeña que casi nadie vio en el contrato de Dios, y es que no todos eran de Israel. Pero eso es entendimiento del Antiguo Testamento, y por eso el apóstol Pablo se encarga no de hacer su argumento lógicamente, sino que trae el Antiguo Testamento para sustentar su punto. No todos los descendientes de Israel son Israel. El apóstol Pablo quiere que entiendas eso, que no todo Israel es Israel. Está enseñándonos que Dios tiene un remanente dentro del pueblo que ha elegido. Este remanente, el remanente de Israel, el Israel de Dios, como lo llama Gálatas 6, si no mal recuerdo, será el receptor de esas promesas, y Dios cumplirá sus promesas con su remanente. Este es quizás un punto difícil de comprender, aunque no debería serlo. Déjame ejemplificarlo un poco. Aquí hay una gran congregación, y no todos son miembros de la iglesia. Y dentro de los que se llaman ser cristianos, no todos son realmente cristianos. Es el mismo punto. Él está diciendo, no todos los que dicen ser Israel son Israel. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar y recalcar es que no deberías pensar de que Dios ha fallado. Lo que necesitas entender es que no todo Israel es Israel. Su plan sigue vigente, sus propósitos siguen inmutables. Él no ha fallado. Este simple argumento es la llave que nos ayudará a entender lo próximo que Él va a decir. De la nación que Él ha elegido para que pudieran ser de testimonio y bendición a las naciones, Él tiene un remanente. Déjame explicarte esto de la manera más simple que yo puedo. El hecho que Dios escogió un pueblo para ser el receptor de sus enseñanzas, de su ley, de sus pactos, le está diciendo el apóstol Pablo, no significaba que por ser hijos de Abraham o descendientes del linaje o ser israelitas, por ende ustedes ya tenían la salvación. Él está recordándoles algo que cada lector del Antiguo Testamento iba a entender en su contexto. Dios no tenía dos planes de salvación. Dios sí escogió un pueblo para que estos fueran receptores de estas verdades, pero no les decía que por el hecho de escogerlos para ser receptores de estas verdades, ellos tenían garantizada la eternidad. Porque el mismo mensaje que nosotros hemos escuchado de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Cristo, es el mismo mensaje que se ha escuchado en el Antiguo Testamento. Ningún israelita iba a ser salvo por simple hecho de ser israelita. Como ninguna persona, por decir que es miembro de una iglesia, será salvo. Es el mismo principio, es el mismo punto. Lo que el apóstol Pablo está enfatizando aquí es la fidelidad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está poniendo en énfasis la superioridad de Cristo como el sacerdote, como el rey, como la simiente anunciada en Génesis 3:15. Cada uno, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, tendría que poner su esperanza y su confianza en ¿quién? En Cristo. No ha cambiado. Y Él les dice, no es que Dios ha fallado, es que no has entendido. Dios no ha fallado. Sigue siendo el mismo principio para nosotros. Sus promesas, sus planes, sus propósitos no han fallado. Nosotros hemos dejado de poner nuestra confianza solamente en Cristo. Y le hemos puesto en algo más. En Nehemías 9:7 dice Nehemías, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Entonces el apóstol Pablo, para argumentar su argumento, va a usar una ilustración. De hecho va a usar, en mi consideración, una triple ilustración, iniciando con Abraham, Isaac y Jacob. Y cada uno de ellos va a hablar sobre la elección de cada uno de ellos. Entonces miramos en Nehemías 7 y van a ver muchas citas que yo te sugiero tomar notas y poner atención, porque quizás no voy a poder leerlas todas. Pero lo que estoy diciéndote es que inicia el argumento el apóstol Pablo diciéndonos que no toda la nación de Israel es la Israel de Dios, ¿sí? Y después, seguidamente de eso, regresemos a Romanos 9, él le dice, y no todos son hijos de Abraham, y no todos los hijos físicos son hijos.
Él está haciendo una distinción, no solamente el aspecto físico, geográfico de una nación, Israel. Él está diciendo, hay una Israel espiritual, la Israel de Dios, y no todo el que dice ser israelita, por ende, es hijo de la promesa. ¿Entiendes el punto? Va a repetir lo mismo 3 veces para reforzar su punto, pero creería yo también para hacernos ver a nosotros el punto y la importancia de la elección soberana de Dios. Si nosotros leemos Josué 24, 2 y 3, Josué dice que Abraham fue elegido y tomado de una tierra pagana. Dios eligió a Abraham. ¿Para qué lo eligió Dios a Abraham? Para que él formara, porque por medio de él fuese formada una gran nación. Y esta gran nación traería bendición a las demás naciones. Ahora piensen esto, en Génesis 12, versículo 2 al 3, él dice, haré de ti una gran nación, haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y empieza a hablar acerca de lo que Dios hará con Abraham. Pero nota lo que dice al final, en ti, en Abraham, en su simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Es impresionante que en Génesis vuelve a mencionar esta fórmula diciéndole en tu simiente, y esta puede ser singular y plural al mismo tiempo. Singular cuando el apóstol Pedro dice, somos la nación de Dios. Incluye tanto al Israel de Dios como nosotros, como gentiles, o los que estamos bajo este nuevo pacto, un solo pueblo, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Él dice, en ti serán benditas las naciones. Él puede referirse de manera colectiva a todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero también está siendo enfático en quién, en el retoño que dice Isaías, Jesucristo. En Cristo serían bendecidas todas las naciones. Nota esto en Hechos capítulo 3, 19 al 26. Te animo a tomar nota de estos textos y leerlos con calma. El apóstol Pedro está predicando y le está predicando a una audiencia judía, y él llama a quienes, a los judíos, ¿a qué? A arrepentirse y convertirse. Si el apóstol Pedro tuviera la teología de pensar de que todo Israel será salvo, ¿por qué llama al pueblo judío a arrepentirse? Por supuesto, diría alguno de ustedes, sé que habían judíos prosélitos allí o habían de otras, y que Dios también tenía pensado expandir su plan a los gentiles. Pero nota esto, Él está hablando con judíos, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Versículo 22 de Hechos 3, Moisés dijo, el Señor Dios levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él presentarán atención en todo cuanto él diga. ¿Qué está haciendo? El apóstol Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento para hacernos ¿qué? Énfasis en quién, en Jesucristo. Versículo 24. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en delante también anunciaron estos días. ¿Hablaron de quién? De Jesucristo. ¿Entiendes eso? Cuando el apóstol Pedro predica su gran sermón, de hecho el segundo sermón que predica, está regresando al arrepentimiento y a la conversión y pone en el centro de eso el mensaje de Jesucristo. Y mira lo que dice, él usa este mismo argumento. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir, Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una referencia a Cristo. Eso ha sido el plan de Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que todo aquel que crea y se salva sea por los méritos de Cristo. Nunca ha sido por las obras. Y el apóstol Pablo, lo hemos estudiado en los primeros 8 capítulos de Romanos, no es por la obra, no es por la ley, no es por el cumplimiento de la ley. Él está enfatizando que el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice Romanos 2, 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, dice, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Este no es un nuevo mensaje, sigue siendo el mismo mensaje. ¿Recuerdas el nuevo pacto en Ezequiel? En Jeremías, cambiaré su corazón de piedra. No es un nuevo mensaje.
porque es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la obediencia a la ley. Gálatas 3, 7 y 9, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ay, me encanta este texto. Mira lo que dice el verso 8. Léelo con cuidado y con atención. Él está diciendo, Pablo, a la iglesia en Galacia, sepan que los que son de la fe, los que creen por fe, estos son los hijos de Abraham. Pero lo que a mí me encanta de este texto está aquí, la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. La escritura, el Antiguo Testamento, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció, dice, de antemano las buenas nuevas. ¿A quién? A Abraham. El mismo evangelio, un mismo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese no es un nuevo mensaje. Es el mismo mensaje, habiendo anunciado las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hablando de Cristo. Gálatas 3:29, y ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham. Si lo leemos de manera inversa, si ustedes no son de Cristo, no son descendientes de Abraham. Recuerda lo que él está haciendo, le está enfatizando, no todo Israel es Israel y no todo hijo de Abraham es hijo realmente. Está haciendo una clasificación, un Israel físico, un Israel de Dios, hijos procreados por la carne e hijos por el Espíritu. No todos los hijos son hijos, ni Romanos 9, 7, ni son todos hijos por descendencia. En Gálatas 3, 29, y ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. El apóstol Pablo continúa aclarando nuestro punto de que no todo Israel es Israel y que no todos son hijos de Abraham, sino que hay hijos que son de la promesa. ¿Ha fallado el plan de Dios? No ha fallado el plan de Dios. Lo que necesitamos entender es quitarnos esa idea quizás mal infundada que quizás tenemos de que todo Israel étnico será salvo. Como cuando pensamos que por el hecho de entrar por esas puertas y sentarte ahí, piensas que eres salvo. No hay ninguna afirmación en Escritura que diga que un tipo de iglesia o la iglesia tal o la denominación tal pueda salvar a alguien. Por eso todos de nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza ¿en quién? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? ¿En su doctrina? No, poner nuestra confianza solamente en Cristo. Continuamos leyendo Romanos 9 y dice Romanos 9, versículo 7, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Él está diciendo, no es por linaje, no es por descendencia física que tú serás salvo, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados descendientes. Un poco extraña esta lectura, ¿no? Pero necesitamos entender qué está pasando aquí. Dios eligió a Isaac en lugar de Ismael, ¿no? Esa es quizá la referencia más cercana que podemos tener cuando el apóstol Pablo está usando el argumento no solo de Abraham, de que por medio de él serían benditas todas las naciones, sino el argumento ahora de ¿quién? De Isaac, que Dios escoge a Isaac por encima de Ismael. Y nota esto, que es muy importante, porque el punto central aquí no es tanto la elección, aunque sí está, pero entender el trasfondo tan importante de la afirmación del apóstol Pablo de que en Romanos 9 nos dice versículo 9, porque la palabra de promesa es esta,
para este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Ten en mente lo siguiente. Abraham y Sara, cuando les fue hecha la promesa, Abraham tenía 75 años, su esposa Sara tenía 65 años y Sara era estéril. Dios les hace la promesa. 25 años después cumpliría la promesa cuando Abraham tuviera 100 años. Sigue el punto. Era improbable para Abraham tener descendencia. Y sale la genialidad del hombre, en lugar de confiar y esperar en los propósitos y planes de Dios. Llégate a mi sierva Agar y por medio de ella tengamos descendencia. Y Abraham tiene un hijo, y en este caso Ismael. Y tuvo otros más. Pero el punto es que tiene Ismael pensando que este sería el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Dios le dice a Abraham, cuando él tiene 100 años y su esposa quizás 95 años, que tendrán un hijo. Aun cuando son viejos, ancianos, su esposa es estéril. Decirle Dios a ellos tendrán descendencia. Entiende el punto central de este argumento. La promesa del hijo en Isaac es producto de la fidelidad de Dios. El cumplimiento de la promesa de que Dios le da un hijo a Abraham y Sara, que es Isaac, es producto de la voluntad perfecta de Dios. No es la elocuencia de Abraham, no son los principios de Abraham, no es su capacidad ni desempeño. Sus ideas fracasaron. Dios rechazó su idea y su plan. Sigue siendo igual hoy para nosotros como creyentes. Él está enfatizando la voluntad perfecta de Dios. Dios dijo que cumpliría su promesa y cumplió su promesa. Y por eso cuando leemos la Escritura en Gálatas haciendo referencia al nacimiento o a la elección de Isaac en lugar de Ismael e Isaac, Jesús dice, el apóstol Pablo dice, que no es una descendencia por la carne, sino una descendencia espiritual por los hijos. ¿Por qué Pablo usa este argumento? Él quiere que entendamos que el hijo de la promesa es producto de la fidelidad de Dios, producto de la voluntad de Dios, no de Abraham. Era imposible, inalcanzable, que Abraham y Sara por sus propios medios pudieran alcanzar la promesa. Isaac es producto de la voluntad poderosa de Dios. Sigue siendo igual para nosotros hoy. Cada hijo de Dios es por voluntad de Dios. Sigue siendo el mismo principio. Cada hijo de la promesa de Dios sigue siendo por la voluntad de Dios. En otras palabras, no hay creyentes que nacen creyentes. No hay creyentes que nacen creyentes. Tienes que nacer de nuevo. Por eso la referencia del apóstol Pablo del nacimiento milagroso de Isaac. Su mamá era estéril, sus padres ancianos. Dios eligió el proceso, Dios eligió a Isaac, Dios cumplió su promesa. Ese es el mismo principio que se aplica en el Nuevo Testamento. No naces siendo creyente, necesitas arrepentirte y nacer de nuevo. ¿Es acaso no fue la enseñanza de Jesús con Nicodemo? Un maestro de la ley que le dice, tienes que nacer de nuevo. Esto no es un nuevo mensaje. ¿Sabes qué me fascina de esta conversación con Nicodemo? De que Dios muestra misericordia y gracia a Nicodemo, un maestro de la ley. Y cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, no lo entiende, no lo comprende. Y Jesús exhorta a Nicodemo, ¿cómo es posible que un maestro de la ley no entienda que tienes que nacer de nuevo? Porque el mensaje en el Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Necesitaban poner su confianza en Cristo. Eso no es un nuevo mensaje. Dios no ha fallado. Dios sigue salvando. Tienes que nacer de nuevo. En Juan 8, que te animo a leer Juan 8. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice Jesús. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían.
porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Sino porque Él me envió. ¿Por qué no entiende lo que digo? Jesús le está diciendo a quienes, judíos, maestros de la ley, fariseos, escribas, eruditos de ese tiempo. Jesús le dice, ¿por qué no entiendes lo que digo? ¿Qué dice Jesús en su argumento? Porque no pueden oír mi palabra. Ahora piensa en Juan 8. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Obedecen. El mismo argumento. El mismo argumento. Juan 10, 26 y 29. Pero ustedes no creen, ¿qué les dice Jesús? Porque no son mis ovejas. Juan 17, en la oración sacerdotal, los que tú me diste, Padre, estarán conmigo. Y en Juan 10 dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Otras ovejas. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Y dicen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Eso no es mi teología. Por supuesto lo es. No estoy hablando que esa es mi invención teológica. Esa es la palabra de Jesús diciendo esto. ¿El plan de Dios falló? No, porque no todo Israel es Israel y no todos los hijos de Abraham son hijos de heredad. Tienes que nacer de nuevo. Y ese es el principio que el apóstol Pablo está enfatizando aquí. Mira lo que dice Romanos 9, 27 y 28. Así que punto número 2, Dios no ha cambiado de parecer. Dios no ha cambiado su plan. Dios no ha cambiado su plan de salvación. Hermano, entiéndolo. Dios no cambió su plan de salvación. No necesitas hacerte judío y hacer los rudimentos de un judío para ser salvo. No deberíamos cambiar nuestra ornamenta o nuestra vestimenta para parecernos más a los tiempos antiguos testamentarios, para pensar que estamos más cerca de la salvación. No deberíamos de cambiar nuestro lenguaje usando palabras hebreas para pensar que somos más santos que los demás, porque ese no es el principal razón del Antiguo Testamento, es apuntar a una sola persona y su nombre es Jesucristo. Romanos 9, 27, 28, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Dios tiene un remanente en su pueblo y por eso el apóstol Pablo dice, no todo Israel es Israel, hay un remanente. No todos los que dicen ser hijos de Abraham son hijos de Abraham realmente, porque necesitan nacer de nuevo. ¿Entiendes ese punto? Sucede lo mismo con nosotros. No todos los que dicen ser cristianos son realmente cristianos. El hecho de venir a la iglesia, cumplir con los estándares cristianos, leer tu Biblia, diezmar, eso no te hace cristiano. Eso no te hace cristiano. Necesitas nacer de nuevo. Juan 1, 13 al 14 dice, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, el mismo principio. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ese es el mensaje, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Necesitas poner tu confianza en el Señor. Y en Romanos capítulo 4, cuando se habla de la justificación a Abraham, dice que le fue contada por fe. Si pudiera Abraham ser salvo por las obras, él tuviera qué cosas que contársele a su favor. Pero no es por sus obras, no es por su cumplimiento de la ley, fue por fe. ¿Y fe en qué? En Cristo Jesús. Nacer de la voluntad de Dios. Y nota por qué el apóstol Pablo usa entonces Romanos 9:9, diciendo, en aquel tiempo yo, dice el Señor, vendré. Él está diciendo que el nacimiento de nuevo es un acto completamente divino, no humano. Él vendrá, Él traerá su gracia, su misericordia y su bondad, y mediante su poder, mediante su voluntad, Él traerá a fin, cumplimiento, sus propósitos. Él vendrá.
y traerá salvación. ¿A quiénes? A sus ovejas, a los suyos. Dios no ha fallado. Dios sigue siendo completamente poderoso. Romanos 9:9, por en este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Dios vendría al cuerpo de una mujer estéril, al cuerpo de una mujer anciana, y la haría capaz de concebir un hijo. Dios vendría a la vida de un hombre muerto espiritualmente y lo haría capaz de tener vida. Ese es el punto del apóstol Pablo. Esa es la ilustración del apóstol Pablo. Estar maximizando la majestad de Dios, el control de Dios, el poder de Dios. Él dice, Dios hará que suceda. Porque la salvación no es por medio del hombre, ni su capacidad, ni su intencionalidad. Es la gracia divina de Dios. Dios manifestará su poder. Dios traerá vida a donde hay muerte. Ezequiel mira el valle de los huesos secos. ¿Qué le dice? Profetiza, predica. El poder de Dios vendrá sobre hombres y mujeres muertos espiritualmente, como dice Efesios capítulo 2, y tendrán vida. Sigue siendo el mismo mensaje. El apóstol Pablo está diciendo que es necesaria la manifestación divina para la salvación. No es por obra, no es moralismo. Es el evangelio, es mediante el poder de Dios. Romanos 9:10-3. Y no solo esto, dice, usa nuevamente una ilustración para recalcar el punto. No solamente esto, no solamente pasó con Abraham, no solamente pasó con Isaac, también pasó con Jacob. Porque el contraargumento que podría estar presente aquí es decir, pero bueno, ¿cómo Dios no va a escoger a Isaac si es el hijo de la promesa? Por supuesto lo va a escoger a él en lugar de Ismael. Recuerda que Ismael es hijo de una esclava. Y por eso quizás Pedro, cuando se refiere a esto de la elección entre Ismael e Isaac, menciona el hijo de la esclava. Entonces no es por lo que estás diciendo. Previendo nuestra incredulidad, nuestra duda ante el carácter de Dios, usa una ilustración más. Y dice, mira lo que dice, leámosla porque no quiero que pienses que es mi invento. Dice la escritura, Romanos 9, versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió, dice, mellizos. Mismos padres, misma madre, mismo día de nacimiento. ¿Qué vas a decir ahí? Dios escogió a Jacob en lugar de Saúl. Y nota el énfasis del apóstol Pablo. Mismo papá, misma mamá. Mismo día de nacimiento, mismas condiciones. Bueno, es que Dios previó anticipadamente que Jacob iba a ser mejor que Saúl. No dice eso el texto. Aun cuando ni siquiera habían nacido. Y no solamente dice eso, ni siquiera hicieron algo bueno ni malo. Dios tomó la decisión de escoger ¿a quién? A Jacob. ¿Qué te enseña eso sobre la salvación? Porque es el punto central de la elección soberana de Dios, pero principalmente la fidelidad de Dios. No hicieron nada, no habían nacido. Y Dios ya había tomado una decisión basada en su carácter, su poder y su inmutabilidad. Dios no eligió porque un mellizo fuera superior al otro. De hecho, hace una afirmación anticultural. El mayor servirá al menor. En la cultura era el mayor quien tenía el liderazgo familiar. Y era el menor que servía al mayor. Y Jesús dice, no, porque es mi elección. Está en mi poder, es mi control. Yo soy el soberano, es mi voluntad. No es por lo bueno ni lo malo. La elección de Dios es incondicional. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Dios está eligiendo debido a su libre, soberana, perfecta voluntad. ¿Cuál es la razón por la que Dios elige
a Jacob en lugar de Saúl? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Isaac? ¿Por qué Dios eligió a Jacob? ¿Qué hizo la diferencia? Jacob venía de un pueblo pagano. Podríamos contraargumentar, Isaac es el hijo de la promesa, por supuesto le iba a coger a él. Pero Jacob y Esaú, ¿por qué lo elige a él? La respuesta sigue siendo la misma en los tres casos. Dios es soberano. Él escoge según su voluntad y su propósito. El texto, que es divinamente inspirado, nos dice la razón por la que Dios escoge. Mira lo que dice el texto, capítulo 9. Versículo 11. Perdón, versículo 11. Leámoslos todos. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios se eligió para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Y esta palabra es fascinante porque cuando el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios no ha fallado, la traducción más literal de fallado es caer. La palabra de Dios no se ha caído, y cuando usa esto, que Dios usa este propósito para que permanezca, es levantarse. Dios está eligiendo según su misericordia y su gracia. Los propósitos de Dios nunca, jamás podrán ser derribados. Y el apóstol Pablo está usando una y otra vez este argumento para que lo podamos entender. Segunda de Timoteo 1:9, el que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Efesios 1, 11 y 12, también en Él hemos obtenido, ¿qué dice? Herencia, habiendo sido predestinados preanticipadamente destino, según el propósito de ¿quién? De aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad. No es arbitraria, tiene un propósito, y el propósito está gobernado, dirigido por un Dios completamente bueno, fiel y soberano. Romanos 8:23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria. Romanos 11:36, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. La elección soberana de Dios es una expresión de la misericordia y de la bondad de Dios. Nunca es una respuesta al mérito o la iniciativa humana. Efesios 2:4-8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes son salvos. El mismo mensaje en Romanos 9. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El mismo mensaje, en Él serán benditas todas las naciones de la tierra, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, que dice, la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre el resultado correcto del entendimiento correcto de la elección soberana de Dios es que la alabanza de su gloriosa misericordia. Nunca es jactancia, nunca es orgullo, es alabanza, humillados, porque no deberíamos preguntarnos por qué no eligió el otro, sino por qué nosotros, si éramos enemigos de Dios. Quizás en tu mente en este momento no acepto ese Dios, pero es el Dios de las Escrituras. Eso no es injusto, y el apóstol Pablo lo va a tocar la próxima semana. No pienses que Dios es injusto. La razón de por qué Él elige es porque Él es Dios. Y después de decir esto, hay un punto y se acabó la discusión. ¿Quién eres tú para decirle qué hacer al alfarero?
¿Piensas que Dios te debe algo? ¿Piensas que Dios te debe algo? ¿Está faltándole algo a Dios? Es santo, 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 y en su misericordia elige para salvación a un grupo de hombres y mujeres en todas las generaciones que por naturaleza odian a Dios, y Dios en su misericordia cambia los afectos del corazón para que puedan ver la multiforme de la gracia y la bondad de Dios. Eso no nos debería caer en conflictos, deberíamos caer sobre nuestras rodillas. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto entender la elección soberana de Dios? Porque en última instancia tú piensas que tú tienes algo que aportar a Dios. Algo bueno, algo útil. Dios debería salvarme a mí porque soy así, cumplo todos los estándares de la moralidad de este mundo. Dios no trabaja así, porque Él es absolutamente soberano. Mira lo que dice Efesios todavía, Efesios 2:8, versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La razón de la elección no es caer en una superioridad teológica. Es para caer sobre nuestras rodillas porque tú y yo no merecemos eso. No merecemos la bondad de Dios, no merecemos la gracia de Dios, no merecemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. El plan de Dios no ha fallado, Dios sigue salvando. No todo Israel es Israel, no todo hijo es hijo, pero hay un verdadero Israel, un remanente, y hay hijos verdaderos de Dios. Jesús, hablando a la nación experta en la ley, le dice: ustedes son como su padre, como el diablo, le dice. No como si realmente fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, dice. Tiendo a pensar que somos muy reacios, lentos a entender esto, porque somos demasiado soberbios y orgullosos. O caemos en autocompasión o caemos en el orgullo. Permítame ilustrarte esto así de simple. ¿Recuerdas cuando en secundaria salíamos a la hora del recreo y se iba a jugar fútbol y se iban a hacer los equipos? Algunos equipos eran elegidos por las habilidades, ¿no? Y si te escogieron a ti, dices: yo tengo algo que dar. Y los que no eran elegidos, que no tengo nada que ofrecer. Dios no trabaja así. Porque todos de nosotros estábamos en el equipo en que no teníamos nada, absolutamente nada que ofrecer. Y en su misericordia, Dios elige para salvación. La gente no se pierde porque no es elegida. Se pierde porque no quiere arrepentirse. Sigue siendo el mismo mensaje en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Han despreciado a Cristo. Juan capítulo 1. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se le acerca a Felipe y dice: he ahí un verdadero israelita. Pero ¿qué dice más atrás Juan? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Porque no fueron electos. No. Porque no se arrepintieron. Romanos capítulo 1 y 2. Decidieron, en lugar de darle la alabanza al Creador, decidieron que adorarse a ellos mismos y a todas las criaturas. Ellos eligieron no adorar y servir al Señor. Y sigue siendo lo mismo hoy. Dios está llamando a todo hombre y mujer al arrepentimiento. Quizás ahorita digas: pastor, ¿será que yo soy elegido? Estás haciendo la pregunta equivocada. Porque la pregunta que deberías de hacer es: ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que nos arrepintamos. La causa suprema, absoluta, decisiva de que Abraham creyera, de que Isaac creyera, de que Jacob creyera, y cada hombre en cada generación por los siglos hacia atrás, y aún los que quizás quedaran por delante. La única razón por la que alguien puede creer sigue siendo la misma en el pasado y en el presente y en el futuro: Dios. Ese es el factor determinante
Y Pablo está diciendo, Él es fiel. No cambia. Su plan no ha cambiado, sus propósitos no han cambiado. Dios es completamente soberano. Él es fiel. ¿Qué es lo que Dios quiere? Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esta es una repetición del carácter de Dios, bueno, amoroso, misericordioso. Dios quiere que nosotros podamos vivir como Él demanda que nosotros vivamos. Hechos 17, 30, 31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios sigue llamando fielmente al hombre a arrepentimiento. No ha cambiado el propósito de Dios. Lo primero que Juan Bautista hace es predicar, arrepiéntanse. Lo primero que Jesús hace es predicar, arrepiéntanse. Los apóstoles, arrepiéntanse. Los profetas, arrepiéntanse. Sigue siendo el mismo mensaje. Romanos 10, 9, 11. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Dios sigue llamando al hombre a arrepentimiento. Tu preocupación no debería ser si eres elegido o no. Tu preocupación es, ¿estás escuchando que Dios te está llamando a arrepentimiento? A arrepentirte de tus delitos y pecados y confesar a Jesús como tu Señor. Esa es tu responsabilidad delante de un Dios santo. No tratar de descifrar a Dios o tratar de meter a Dios en una caja moral. Es responder a su mensaje de salvación. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Qué lindo es, Señor, reflexionar y meditar, Señor, en el Evangelio, Señor. En el poderoso Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El mismo mensaje, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, apuntando en una sola dirección, Cristo. Jesús le dijo a aquellos hombres y mujeres que sabían de memoria la ley, si realmente leyeran bien, entenderías que toda la Escritura, la Torá, los profetas y los escritos hablan de mí. Ayúdenos, Señor, a entender que no es por fuerza humana, iniciativa humana, moralismo, Señor. No es por lo bueno que pudiéramos hacer o que quizás pudiéramos llegar a hacer en algún momento de nuestra vida. Es por gracia. Como dice tu palabra, para que no nos jactemos de nosotros. Es por gracia para que no nos deleitemos en nosotros. Porque dice tu palabra en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No solo la salvación es don de Dios, el arrepentimiento es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y podamos darte a ti toda la alabanza y la gloria que tú mereces. Tú sigues siendo fiel hoy, seguirás siendo fiel por siempre. No cambian. Tu plan, tu propósito no cambia. Y hoy, Señor, tú sigues mostrando tu fidelidad, porque muchos, Señor, de los que han escuchado aún no creen. Y tú le estás llamando a arrepentimiento. Oro, Señor, para que, Señor, no es ni mi mensaje, ni mi elocuencia, ni mi pasión, absolutamente nada tiene que ver conmigo, Señor. Pero tú, Señor, dice en tu palabra, envías tu palabra y regresa cumpliendo los propósitos por lo cual tú la has enviado. Así que Dios, haz la obra. En aquel tiempo yo vendré y creemos, Señor, que tú has venido con poder para salvar, Señor, al pecador. Porque eres bueno, eres amoroso, misericordioso y fiel. Salva, Señor, según tus propósitos para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.